mente y el lenguaje. Esta obra consiste ante todo en un análisis funcional del lenguaje que se llama conducta verbal, de acuerdo con los criterios establecidos por el análisis experimental de la conducta. Skinner ha propuesto una clasificación definida por 6 tipos de relaciones funcionales: el mando, el tacto, la ecoica, la textual, la intraverbal y la audiencia. El mando es una comunidad verbal dada. Ciertas respuestas son característicamente seguidas por ciertas consecuencias. Cuando una respuesta es característicamente reforzada de cierta manera, la probabilidad de que aparezca en la conducta del orador está en función del estado de privación asociado con tal reforzador. A este tipo de conducta se le llama mando y se le define como la operante verbal en la que la respuesta es reforzada por una consecuencia característica y está bajo el control funcional de condiciones relevantes de privación o de estimulación aversiva. En particular y en contraste con otros tipos de operantes verbales, el mando no tiene una relación específica con estímulos antecedentes. Otra de sus características está en el mando específico, su propio reforzamiento. Ejemplo: escucha, mira, alto, dime que sí. También hay que reconocer que el mando trabaja principalmente en beneficio del orador y que cuando se abusa de él mueve a la audiencia o a oponerse. Como dice Pérez Álvarez, el mando es un operante que produce un determinado efecto relativo a un estado de necesidad del hablante a través de otras personas. Es el caso de la solicitud, la petición, la orden, la súplica, el ruego, la pregunta y la llamada. El tacto se define como la operante verbal en donde una respuesta de una forma determinada es evocada o al menos fortalecida por un objeto particular, por un evento o por alguna propiedad de un objeto o de un evento. El tacto es la operable verbal más importante, ya que está controlado por un estímulo antecedente. En toda conducta verbal bajo control de estímulo existen 3 fenómenos importantes a considerar: el estímulo, la respuesta y el reforzamiento. Estos son contingentes uno del otro. La ecoica. En el caso más simple, donde la conducta verbal cae bajo el control de la estimulación verbal, la respuesta genera un patrón de sonido semejante al del estímulo. El hablante repite lo que es dicho. Se establece un repertorio ecoico en el niño mediante reforzamiento educacional, ya que es útil para los maestros, padres y otros. Se puede usar para producir nuevas unidades de respuesta sobre las que pueden ser contingentes otro tipo de reforzadores. En la conducta ecoica, el estímulo es auditivo y la respuesta vocal, tal y como se observa en la conducta temprana del moldeamiento. Por ejemplo, en el aprendizaje de un nuevo idioma, un instructor puede decir parsimonioso y luego seguir con puedes decirlo para introducir una nueva respuesta ecoica. La textual. En la operante textual, una respuesta vocal cae bajo el control de estimulación verbal no auditiva. Como dice Pérez Álvarez, la textual, igualmente, la operante es idéntica al estímulo verbal antecedente, pero este está escrito. Es la lectura. Se excusa decir que hasta que la lectura resulte reforzante de por sí, el que enseña a leer es quien fortalece la conducta verbal apropiada. Finalmente, incluso puede hacerse en silencio. La intraverbal. La conducta intraverbal también depende de estímulos verbales, pero formando una secuencia encadenada, en vez de ser una repetición ecoica o repetición codificada como la lectura.
sucede cuando se responde 4 ante el estímulo verbal 2 más 2. A este tipo de comportamiento le llamamos intraverbal. Aprendemos el alfabeto como una serie de respuestas intraverbales, así también a contar, sumar, multiplicar. La audiencia. La persona que escucha, llama aquí audiencia, actúa como un estímulo discriminativo importante y poderoso, puesto que la audiencia es típicamente la ocasión del reforzador de conducta verbal. Tiende a tomar propiedades reforzantes. Aunque en las funciones anteriores ya se ha incorporado el oyente, una persona, un grupo, un auditorio, lo que se resalta ahora es su carácter discriminativo y selector sobre las formas y temas de repertorio verbal del hablante. Esta condición hablante-oyente permite, como un caso particular, que el oyente sea la misma persona que habla. Pensar y operar. Lo primero que se diría a este respecto es que también se piensa hablando en alto. Ello ha de resultar claro desde lo dicho antes, según lo cual el pensar en silencio forma parte de la dimensión que va desde la conducta verbal pública a la privada. El pensar, por decirlo así, no aparece en el momento en que uno empieza a no hacer nada. Por otro lado, generalmente, después de pensar en silencio, se continúa o termina con alguna ejecución o resolución pública, verbal o efectora de otro tipo. El punto de vista más sencillo, dice Skinner, y más satisfactorio consiste en considerar al pensamiento como conducta, ya sea verbal o no verbal, encubierta o descubierta. El pensamiento no es un proceso misterioso responsable de la conducta, sino que es la conducta misma, en toda la complejidad de sus relaciones de control, la que se relaciona al hombre que se comporta y al ambiente en el cual vive. Los conceptos y métodos que han surgido del análisis de la conducta verbal o de otra clase son los más apropiados para el estudio de lo que tradicionalmente se denomina la mente humana. Operaciones, solución de problemas y creatividad. Con ser decisiva la identificación del pensamiento con la conducta, el aspecto crítico está en su relación con las variables de control. La consideración de la persona pensando como sujeto que se comporta únicamente indica que el supuesto pensante mental no es la causa de un producto que fuera el pensamiento resultado, escrito, hablando o ejecutando de otra manera. Las operaciones de pensar están obviamente en función de condiciones dadas que aportan el contexto respecto al cual se piensa, es decir, uno se comporta. El asunto principal es que la creatividad, incluyendo la artística, no es un reino aparte de la solución de problemas, entre ellos las matemáticas. Cambia sobre todo el resultado abierto de la creatividad y el gran interés por ocultar sus condiciones. Por definición, la creatividad no se puede enseñar, pues entonces ya no sería tal, pero sí que podemos enseñar al estudiante a disponer circunstancias ambientales que eleven al máximo la probabilidad de que se produzcan respuestas originales. Lo dice Skinner en el capítulo El estudiante creador de tecnología de la enseñanza. Lenguaje y pensamiento. Una situación en la que el hablante es su propio oyente se da en el soliloquio. La propia conducta verbal del hablante se objetiva en estímulos para nuevas conductas verbales, sean ecoicas, textuales o intraverbales, y así sucesivamente hasta constituirse, por ejemplo, en una corriente de conciencia. El soliloquio puede atenuarse, desvanecer su formalidad pública y convertirse en no hacer nada, esto es, pensar en su sentido ordinario. El pensamiento silencioso, según esto, es una conducta verbal encubierta,
pero antes que cualquier otra cosa, la conducta verbal se define por su condición operante inherente construida dentro de las contingencias ambientales. En definitiva, únicamente se han tratado de sugerir dos aspectos. Uno, que la noción tradicional del pensamiento como no hacer nada se asimila a conducta verbal silenciosa en la que el hablante y el oyente son la misma persona. 2. Que esta condición permitida por la conducta verbal tiene que tener presente ante todo el esencial carácter público y operante del lenguaje. El pensamiento silencioso no es más, aunque tampoco es poco, que un momento secundario en la conducta verbal y en general de la conducta operante. Este no es un estudio experimental, aunque sí empírico y teórico, pues los datos que se analizan están dados en la comunidad y en la literatura. Gracias.